Buenas tardes y muchas gracias a la APS por invitarme a formar parte de este panel. El trabajo, digamos, lo que yo voy a desarrollar aquí rápidamente es un trabajo que estamos terminando conjuntamente con Dionisio Borda. Hemos organizado un trabajo sobre políticas públicas en Paraguay de los últimos 30 años, cuáles son sus avances y desafíos y cuáles son sus restricciones. Este es un trabajo que voy a anunciar acá, que vamos a lanzar el día 21 de octubre. Y el trabajo en particular, bueno, el trabajo es también resultado del esfuerzo de varios otros autores, porque lo que analizamos son como 6 a 7 políticas públicas y luego lo ponemos en perspectivas de periodos presidenciales o periodos económicos, sociales y también en términos de los retos para el futuro, los desafíos para el futuro. El trabajo en particular quiere responder a 3 preguntas. ¿Cuáles han sido las principales reformas de políticas públicas y las estrategias adoptadas en estos últimos 30 años en el Paraguay, en el periodo democrático? ¿Cuáles han sido los avances y las restricciones observadas? ¿Y cuáles son los desafíos para mejorar la eficiencia, la eficacia y la equidad de las políticas públicas? En primer lugar, lo que hacemos es un recuento rápido del desempeño económico, social y de las reformas que se llevaron a cabo en diversos periodos. Por ejemplo, en el primer periodo, que es la década del 90, 89, 98, lo llamamos de primeras reformas institucionales y repunte económico, ¿verdad? Ahí en ese periodo se ha logrado recuperar el crecimiento económico, y se han hecho reformas económicas tendientes a una mejor recaudación tributaria, establecer nuevas normativas en el campo monetario financiero y promover la inserción económica del Paraguay en el mundo a través del Mercosur y la Organización Mundial del Comercio. En el campo social se crean las primeras instituciones orientadas a resolver el problema de la pobreza y se iniciaron reformas institucionales tanto en los ministerios de Educación y Salud. Y los indicadores económicos de ese periodo, de la época de los 90, señalan un crecimiento económico moderado, una reducción gradual de la inflación y de la deuda pública y un balance fiscal adecuado. En cuanto a los indicadores sociales, el grado de pobreza alcanzaba al 41% de la población en el año 1998. El siguiente periodo, que es un periodo corto, del 98 al 2003, es lo que denominamos de debilitamiento institucional y crisis económica. Es un periodo en donde el crecimiento económico es negativo. El Paraguay había recibido los remalazos de las recesiones de Brasil y Argentina en esa época. Es un periodo de aumento de la inflación y muy importante y de la deuda pública y también del déficit fiscal. Hay un estancamiento de las reformas económicas iniciadas en la década del 90 y las reformas sociales también, y un aumento de la pobreza que llega al 47% de la población. Para el siguiente periodo, 2003-2013, que denominamos segunda generación de reformas y auge económico, por supuesto que tenemos un crecimiento económico sostenido como resultado del boom de los precios de las materias primas agrícolas y agroindustriales en el caso paraguayo. Hay una reducción sostenida de la inflación en ese periodo y también un balance fiscal positivo, una reducción muy importante de la deuda pública. Se inicia una inversión muy importante en la infraestructura física que no se había tenido como experiencia en los periodos anteriores. Y también hay un aumento importante de los gastos sociales de educación y salud y de programas focalizados en la lucha contra la pobreza. Aparte de reformas institucionales más profundas en educación y salud en todo ese periodo del 2003 al 2013. Y finalmente una drástica reducción de la pobreza del 47% que teníamos en el 2003 al 25% en el 2013. El siguiente periodo, del 2013 al 2018, lo denominamos como crecimiento económico con menor reducción de la pobreza. Es decir, un crecimiento económico menos que en el tiempo de los boom de los commodities, pero importante, un 4%, con un ligero déficit fiscal, y también se sigue reduciendo en forma sostenida la inflación, aunque en este periodo hay un aumento
hay un aumento, digamos, importante del endeudamiento público porque hay también un aumento importante de la inversión pública en infraestructuras. Hay reformas importantes en el área fiscal, sobre todo tributaria y monetaria financiera. Y hay una continuidad en los aumentos de los gastos sociales, tanto en los gastos universales, en los servicios universales de educación y salud, como también en los programas de lucha contra la pobreza. Sin embargo, los números muestran que hay un estancamiento de la reducción de la pobreza, es decir, que el crecimiento económico de ese momento, de ese periodo no ha sido suficiente como para seguir reduciendo la pobreza. Sí tiene un efecto importante los programas de lucha contra la pobreza que ya se iniciaron en el periodo anterior. Y finalmente, el periodo actual, que es un periodo que todavía no está terminado, pero es un periodo de recesión económica y pandemia del 2019-2020. Es un periodo en que tenemos un crecimiento económico, por supuesto, negativo, porque en el primer año 2019 hemos tenido una sequía muy importante que ha afectado al principal motor de la economía paraguaya, que es la parte agrícola y agroindustrial, y en el año 2020, por supuesto, la pandemia, que ha significado un impacto muy fuerte, negativo sobre el crecimiento económico. De todas maneras, en este periodo ha habido una reforma tributaria importante, ha habido reformas de transparencia tributaria también en términos normativos, también reformas en el área financiera monetaria. Por supuesto, ha habido un paquete muy importante de endeudamiento del país de 1.600 millones de dólares para hacer frente a la pandemia y una racionalización, un nuevo paquete de leyes para una mayor racionalización de gastos del Estado, fundamentalmente en términos de la ley de compras públicas, que en este momento se está discutiendo en el Congreso. Como dije anteriormente, el crecimiento económico es negativo, hay un déficit fiscal creciente, hay un importante crecimiento del endeudamiento público y la reducción la inflación sigue baja, aunque este año se está ya proyectando a aumentar esa inflación. Aún así, en este corto periodo, del 2019 en adelante, hay un aumento importante de la inversión en obras públicas y también se mantiene el aumento de los gastos sociales más allá del paquete de medidas contra la pandemia, es decir, de todos los gastos focalizados que se habían iniciado ya en los años 2000 y que se habían aumentado a partir de 2008. Aquí, en este periodo, siguen ese aumento de los gastos sociales focalizados de lucha contra la pobreza. No sé cuánto tiempo más tengo, Luz. Le quedan 7 minutos. Perfecto. Luego nosotros hacer un resumen de todos los tipos de las políticas que se han abordado en este trabajo. Se ha abordado la política fiscal, la política monetaria, financiera, la política hacia el sector productivo, la política del transporte y energía, la política de inversión en recursos humanos, educación, inversión en recursos humanos, salud, y también la política de combate a la pobreza y a la desigualdad. Yo había dividido esto en logros, por un lado, y por otro lado, en los desafíos que significan, ante las limitaciones y restricciones de los logros obtenidos, cuáles son los desafíos. Como me quedan pocos minutos, no voy a entrar a hablar sobre los principales logros de estos últimos 30 años en cada una de estas políticas que he mencionado, y voy a ir a los principales desafíos, ¿no? Aparte, en cada uno de ellos. En materia macroeconómica, y esto significa tanto política fiscal como política monetaria y financiera, perdón, los principales desafíos es que necesitamos un aumento de la presión tributaria y más equidad en el sector tributario para aumentar recaudaciones que hagan frente a los aumentos necesarios en inversión social y en infraestructura física, ¿verdad? Con un manejo sostenible de la deuda pública. Necesitamos racionalizar los gastos corrientes, pero teniendo en cuenta que eso no significa recortar el necesario aumento de los gastos sociales, que lo tenemos todo, a pesar de haber aumentado eso,
sobre todo en la época del 2008 en adelante. Sin embargo, todavía es reducido con respecto a las necesidades que tiene el país en términos de educación, salud y en términos de pobreza y desigualdad. Y luego, por supuesto, optimizar los gastos públicos mediante un mayor control de las compras públicas. En materia de política para el sector productivo, los principales desafíos son modificar los gastos públicos para la agricultura familiar, para hacerlos más efectivos en sus rendimientos. Segundo, evaluar los regímenes de incentivos tributarios que se han hecho al sector industrial en relación a su verdadera efectividad versus lo que implica en términos de sacrificio fiscal de esos regímenes. Tercero, aplicar sanciones a las violaciones de preservación ambiental relativas a la deforestación y el uso de agrotóxicos para la producción agropecuaria. Y finalmente, diversificar la oferta exportadora del país, principalmente en términos de la industria no agroalimentaria. En materia de transporte y energía, los principales desafíos son incrementar la superficie vial pavimentada y no pavimentada, porque eso significa un mayor acceso de la población a los servicios básicos como educación y salud, tener el transporte ferroviario como alternativa, revertir la dependencia energética del país de la biomasa y los combustibles fósiles, haciendo mayor uso de la hidroelectricidad y otras energías renovables, y mejorar la eficiencia en la ejecución de obras públicas, reduciendo los sobrecostos. En materia educativa, hay que aumentar el ratio de gastos en educación con respecto al PIB, como los gastos de educación per cápita, porque tenemos los peores indicadores en la región, mantener los métodos estandarizados de medición de calidad en la educación nacional e internacional, desarrollar programas que apunten a la formación inicial y continua de los docentes, adoptar políticas de inclusión educativa. En materia de salud pública, aumentar significativamente el presupuesto de la salud pública para ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar la equidad en el acceso a estos servicios y disminuir los gastos de bolsillos. Hacer más eficiente el gasto público en salud a través del fortalecimiento de la atención primaria de la salud y de un presupuesto basado en gestión por resultados. Y hacer más eficientes los programas de salud a través de la integración del sistema del Ministerio de Salud Pública y del IPS. Y finalmente, en materia de combate a la pobreza y desigualdad, los desafíos son integrar los programas contributivos y no contributivos con los servicios universales de salud y educación de manera de ir construyendo un sistema de protección social más coordinado en sus programas. Incrementar los recursos financieros para los programas no contributivos de manera a aumentar las transferencias monetarias a las familias pobres y a las más vulnerables. Luego, reducir las brechas de desigualdad persistentes como las étnicas, de género, las etarias y las existentes según localización geográfica, urbano-rural. Y finalmente, aplicar políticas fiscales más redistributivas para disminuir la desigualdad de ingresos y recursos para la producción y el empleo. En definitiva, las tareas pendientes, según el estudio que hemos realizado en la pospandemia, son 5. En primer lugar, seguir ampliando la matriz productiva. En segundo lugar, reducir los efectos adversos del avance de la deforestación y el uso masivo de los agroquímicos. En tercer lugar, una economía con más equidad en la distribución de ingresos, factores productivos y en la acumulación de la riqueza. En cuarto lugar, más recursos financieros al Estado para permitir un mayor nivel de inversión en infraestructura física, en capital humano y en protección social. Y en quinto lugar, asegurar que contar con más recursos financieros no significa continuar con los mismos niveles de clientelismo político y de influencia de intereses corporativos al interior del Estado. En resumen, en la pospandemia, lo que creemos es la estrategia de desarrollo en el Paraguay a mediano plazo debe apuntar a una modificación de la matriz productiva, a velar por el medio ambiente y el patrimonio natural del país, a construir la prosperidad compartida, a contar con más recursos financieros públicos y lograr una mayor institucionalidad del Estado. Gracias. Muchas gracias a usted.